televidente, bienvenidos a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor junto con el director de Semedar aquí en Aruba, doctor Ricardo Vargas, con quien nos va a conversar un poco de tarea importantísima que Semedar tiene en desarrollo y preparación de los atletas aquí en Aruba. Nos trae un Time Out cortico, así que ahora nos viene a estar conversando más con doctor Ricardo Vargas. Televidente, danke para que junto con nosotros. Nos está junto con el doctor Ricardo Vargas, este presidente de Semedar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Clave, buenas tardes. Dígame, ¿cómo está? Un saludo a todos los televidentes. Hermano, estamos bien equipados para llevar al atleta élite para el siguiente nivel. Estoy pensando en Semedar. A ver. No, en Semedar tenemos equipamiento. Tenemos equipamiento para evaluar la condición de los atletas, tenemos equipamiento y posibilidades de tratar a los atletas que se lesionan, tenemos equipamiento para prevenir lesiones, o sea, tenemos fisioterapeutas, masajistas, tenemos evaluación funcional. Recientemente estamos incluyendo un nutricionista también. Muy bien. Con nosotros, pero lo que más nos hacen falta son profesionales, siempre he hablado de eso, porque cada día van creciendo más la cantidad de atletas que necesitan el servicio profesional, porque me hablaste de que querías este tema, yo les voy a recomendar a todos que lean un artículo sobre qué se necesita para el alto rendimiento, una investigación que se hizo hace mucho tiempo en Australia, Canadá, o sea, países que realmente tienen hoy un rendimiento alto en el deporte, y se llama SPLIS, modelo SPLIS que tiene 9 pilares de rendimiento. O sea, ¿qué hay que hacer para que un país logre un alto resultado competitivo? Eso es un importante. Me lo manda. Es un modelo, doctor. Me lo manda. Sí, te lo voy a mandar, para que lo revise. Sí, claro. Tiene 9 pilares, en términos generales, tiene 9 pilares que se requieren para que lograr el alto rendimiento. Yo recuerdo que hace unos años vino una visita de Odesur y cuando le explicábamos eso, le decíamos, bueno, vamos a evaluar cada pilar, cómo está en Aruba. Y entonces podemos decir si en Aruba realmente tenemos alto rendimiento. Cuando los aplicamos, yo creo que de los 9 pilares, casi ninguno es aplicable a Aruba, porque no tenemos las condiciones para desarrollar eso. El primer punto es el soporte financiero. El soporte financiero es el primer punto. Yo sé, allí quiero llegar, doctor. Usted habló de necesitan profesionales. ¿Qué tipo de profesionales necesitan? Sí. ¿Donde ustedes o donde los atletas? En los dos lugares. Acuérdate que la formación profesional es quien lleva la buena guía del atleta. Desde un niño que comienza a entrenar en un club, en un lugar, tiene que ser profesionales que se dediquen a eso. Un entrenador tiene que ser profesionales. Los que los atienden, o sea, las ciencias aplicadas tienen que ser profesionales. Porque, ¿qué pasa? La gente,
improvisa mucho o copia mucho, y eso realmente no es lo que el atleta llega. Al final, cuando competimos con países que tienen una estructura deportiva armada con profesionales desde la base hasta el alto rendimiento, nos vemos las diferencias y no se puede lograr así. Podemos lograr que seas un atleta que tenga talento, pero como estructura de desarrollo, de crecimiento, es No lo muy tenemos, difícil no lo y no se tenemos. tienen las condiciones. Y la No lo ciencia, tenemos, no lo tenemos. la ciencia hoy en día está al margen. Sí, sí, no, es cierto, es verdad, pero yo revisando lo que le comentaba, no solamente es la ciencia, es entrenadores de alto rendimiento, es condiciones de entrenamiento, locales de entrenamiento, es material para entrenar, es aporte del atleta, es identificar los talentos, es tener capacitación de coach, de entrenadores, de certificación, o sea, son muchos elementos que hay que tener, estímulo al atleta, estimulación del atleta, o sea, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta para que el atleta logre el alto rendimiento, porque no se logra con una sola cosa. Sí, Y la base está un soporte financiero, tiene que haber detrás tiene que haber un deporte financiero seguro. para desarrollar todos esos otros pilares. De eso hablamos más después, porque tengo un plan, tengo una idea, pero de eso hablamos más después. Mira, doctor, si puedo traducir lo que usted me está diciendo, estamos jugando con el deporte. Yo creo que hay resultados, Yo sé, pero lo cual, pero como país, eso, ahí quiero llegar. Como país, ¿qué estamos haciendo? Porque la responsabilidad no es solamente de CIMEDAR, es de un grupo, de un tal de factores que se deben tener presente. Claro, CIMEDAR forma parte de la ciencia aplicada al deporte, pero igual yo le explicaba, se lo digo siempre a los entrenadores, yo no hago nada como hacer un examen de lactato y explicar la velocidad con que tienen que entrenar, si el entrenador después no sabe corregirla, si el entrenador no sabe planificarla. No hago nada con hacer una evaluación del máximo consumo de oxígeno de un atleta en CIMEDAR, si después cuando yo vaya a hablar con el entrenador, él no sabe cómo mejorar el máximo consumo de oxígeno. Entonces, ahí hay una cadena que se parte, que no sigue, que no hay una continuidad. Wow. Pero igual, ¿a qué atletas se lo hacemos? A veces no todos los atletas pueden ser campeones, eso lo sabemos. Hay atletas que están en desarrollo y como le decía al inicio, hay que tener alrededor de 8 años para un atleta poder lograr el alto rendimiento y lograr hablar de alto rendimiento. Hay que entrenar 6 horas al día y en Aruba no se entrenan 6 horas al día. En Aruba se entrenan 3 horas, máximo 4. Son muy pocos los atletas que entrenan 6 horas diarias. Hay que entrenar preparación física y hay que entrenar en lo técnico-táctico. Y eso no siempre los deportes lo hacen. O sea, muchas veces no tienen tiempo el atleta porque estamos entrenando con atletas que están en la escuela, que salen a las 2 de la tarde. La nutrición, la suplementación de un atleta para alto rendimiento. Muy pocos atletas consumen suplementos deportivos. Y la alimentación tampoco es adecuada porque salen de la escuela a las 2:30 o las 3 y van a entrenar. Entonces, no estamos cumpliendo los elementos básicos para el alto rendimiento comparado con otros países que vamos a competir y sí tienen una estructura organizada. Encontramos atletas que hay academias de alto rendimiento, con centros médicos y de ciencias aplicadas, con estudios biomecánicos, con nutricionistas directos en el campo. O sea, invierten millones de dólares en los atletas, millones de dólares, en juveniles y en mayores, y en élite. Mi pregunta es, ¿a dónde estamos invirtiendo en Aruba? ¿Hasta dónde llegamos con las inversiones de Aruba? Claro, es muy poco. Comprendo eso, doctor. Ahora antes, vamos a un break comercial cortico. Nós temos um time cortico, assim que nós vamos mais com o Dr. Ricardo Vargas, que vai dar roupa interessante para Bissau. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos quer para bossa com abo ajuda a cambiar a vida de hopi gente. Bo ajuda a criar sonrisa nan real e momento nan inolvidável.
ABO ayuda a sostener el desarrollo continuo de nos deporte, con proyecto nan innovativo y progresivo para nos comunidad. Ta ABO ta esunco ayuda a motivarnos mucho nan, para seguir, mover y ejercer nan máximo potencial. Bo participación na Wega nan de Loto e Lotería de Aruba da contribución garantizada na deporte de Aruba. Danki, pa ayuda, cambia vida. Loto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida. Post. Happiness comes in packages. Televidente, danke por estar con nosotros, con el doctor Ricardo Vargas de Semedar. Doctor, ¿con quién está Semedar ligado internacionalmente? Bueno, tenemos no convenios directamente, estamos en proceso de la firma de un convenio con Colombia, con el Centro de Alto Rendimiento y Ciencias Aplicadas al Deporte en Colombia. Tenemos de todas formas muchos contactos también de médicos especialistas en distintos países, como México, que también intercambiamos. Incluso tenemos pensado el próximo año, o sea, después que el año de los Juegos Olímpicos, preparar un congreso donde queremos invitar a varios profesionales y de renombre internacional que puedan aportar a las ciencias del deporte en su gran magnitud, en todas las ramas. O sea, no, las ciencias del deporte incluyen psicología, fisiología, muchas ramas, sí, no sí, es una sola rama, sí. que queremos preparar eso. Sí. ¿Tiene... Incluso hemos mandado a capacitar a Colombia a algunas personas, nos han pedido que pudiéramos mandar a intercambiar conocimientos con Colombia. El Comité Olímpico está haciendo también algunos contactos con Brasil y posiblemente están incluidas las ciencias aplicadas en esos convenios de Colombia. Muy bien, muy bien. Semedar, ¿tienen otros servicios? Para los próximos meses tenemos la inclusión de nutrición y de para un nutricionista, una licenciada en nutrición, profesional en nutrición, y tenemos también la inclusión de medicina natural con acupuntura, auriculoterapia. ¿Es para el público? ¿Es para el público? O sea, ¿todo público? Sí, lo hacemos para el público también. Sí, para el público. Muy bien. Es tomar contacto con la recepción y ahí le agendamos la cita a una doctora especialista en medicina natural y tradicional, que puede también aportar a otras patologías que pueden resolverse en Semedar, para mejorar también la población, tanto población deportiva como no deportiva. La última pregunta, señor. Sí, deportiva me refiero no profesional, porque deporte pueden hacer todo. Sí, amateur y profesional. La última pregunta no te la voy a hacer, te la voy a decir solamente. Yo sé que la relación entre Semedar y el mundo deportivo es estrecho. ¿Dónde se puede mejorar? No me lo diga. Ya me diste bastante. ¿Dónde se puede? Mejorar. No me lo diga, no me lo diga. Sí. Ya me diste bastante, ya me diste bastante. Claro. Mira, ¿están ustedes satisfechos claro. con el lugar que tiene? Bueno, hay proyecciones de mejorar el lugar. Claro, tenemos los locales, vuelvo y repito, yo siempre he dicho que Semedar puede llegar hasta donde seamos capaces de llevarlo en condiciones, me refiero, no por know-how, no por conocimiento, porque el conocimiento de qué hay que hacer y los elementos yo creo que lo tenemos. Lo que hay falta es el apoyo del local más grande. Nosotros necesitamos un equipo de radiología, por ejemplo. Wow. Un centro médico necesita un equipo de radiología. Es muy difícil hacer una radiología en Aruba. Tenemos equipo de ecografía ya nosotros, un laboratorio clínico, un análisis de sangre, es difícil hacerlo y no es complicado. O sea, los centros médicos tienen laboratorios clínicos incluidos dentro de los centros médicos. Hermano. Para que el atleta de una forma rápida lo puedan obtener. Te voy a invitar otra vez porque no hemos terminado con este tópico porque es tan vasto. Te quiero agradecer de corazón porque estoy viendo el motivo principal de los resultados internacionales
que estamos obteniendo momentáneamente. Pero la esperanza que tenemos es podemos progresar si hacemos el trabajo como debe ser. Televidentes, conozco un gran honor a nuestro amigo Dr. Ricardo Vargas de Semedar, Doctor, muchas, pero muchas gracias.